El siguiente video se realizará con fines académicos. El tema a tratar es las actitudes que tienen los colombianos hacia la migración. Constará de 5 preguntas que son libres de responder lo que ustedes piensen y será válido. La primera pregunta es, desde su perspectiva como colombiano, ¿qué cree usted que la llegada de los ciudadanos venezolanos se ha visto afectado el país? Sí, Sí, claro que sí. porque desde que ellos ingresaron al país ha habido mucha violencia, Y desempleo. desempleo, mucha situación crítica. Afectado, digamos, también en la parte laboral, puesto que desafortunadamente como ellos vienen de una situación también económica difícil que han vivido en su país, por ende llegan aquí a Colombia y ¿qué pasa? El colombiano es desplazado para las labores en las empresas porque el migrante está dando facilidades de pago más económicos que el mismo colombiano. Yo sí. A raíz de eso se desató mucha violencia, muchos atracos, muchos asesinatos por todo lado, ¿sí? Entonces unas partes vinieron con buenas intenciones de trabajar, de hacer algo productivo para sus familias, otros no, otros vinieron a dañar el país. A consecuencia de eso, pues hay mucha violencia contra los niños, mucho atraco, mucho desempleo. La segunda pregunta. La migración, como lo han visto, ha ido aumentando en los últimos años. ¿Qué actitudes han percibido frente a la situación como comunidad? A motivo de eso, los artículos, todo lo que ellos han hecho, por decir los paros, todo eso lleva la situación de que sí, por motivo de eso, todo ha sido una crítica una situación dura. En la ciudad por lo menos vemos cómo se afecta también en cuanto que muchos de ellos de pronto quieren proceder bien, pero otros no. Y en ese sentido, cuando han habido estas manifestaciones por las alzas del transporte o algo, ellos mismos son los que generan el desorden y dando también un mal ejemplo a los demás ciudadanos de cuanto a no pagar un pasaje por decir en Transmilenio. Entonces, ¿qué hacen? Ellos se saltan la barda y entonces les parece como bien meterse en varias personas a un medio de transporte masivo sin pagar un puesto, sin pagar un pasaje. En los barrios también cuando han habido los paros y esos cacerolazos, me consta porque desde mis ventanas de la casa observo cómo es que ellos en grupos no les interesa romper ventanas, puertas y allí mismo saquear hasta los almacenes o los autoservicios que haya de abastecimiento de alimentos, y esto pues afecta muchísimo a la comunidad. Gracias. No, pues estoy de acuerdo con lo que ella dice, totalmente. ¿Sí? Pues lo mismo, también a consecuencia de la migración, pues sí ha habido mucho desempleo, mucha violencia. La pregunta es, ¿qué actitud tomaría frente a una persona migrante que necesita ayuda? Pues ellos también necesitan de nuestra ayuda y tenemos que también ayudarlos y tenderles la mano en lo que ellos también necesitan, porque son personas que han sufrido mucha violencia, muchas cosas. Yo por mi parte, yo por lo menos también opino lo mismo, de que en este caso nos mueven más los niños, ¿sí? Porque traen muchos niños, muchos abuelitos, y mirando a veces en noticias uno se da cuenta de esas caravanas de caminar días y días y noches, ¿sí? Aguantando hambre, a la intemperie y de todo, pues sí, es bueno también dar la mano al que necesita, ¿sí? Ser un buen samaritano con las personas que lo están necesitando en esos momentos.
Sí hubo mucha ayuda, sí se le prestó mucha ayuda, pero desafortunadamente muchos no entendieron eso y tomaron las cosas por otro lado. ¿Sí? Pero lo más triste de la realidad son los niños y los abuelitos. Bueno, todos somos seres humanos y nadie está excepto de llegar a tener una situación tan difícil. No solamente los venezolanos han llegado a Colombia, sino que también se han ido a otros países, ¿no? Han tenido que cruzar fronteras y con dificultades, como lo dice aquí ella. Si nos ponemos en los zapaticos de ellos, si nos ponemos en la piel de ellos y decimos, pues nosotros gracias a Dios tenemos un techo, tenemos comida, tenemos ropa, tenemos calzado, de todo tenemos. Pero ellos sí, estas comunidades, ¿verdad? Les toca caminar trayectos y recorridos muy extensos en busca de un sitio donde poder también estar con sus familias, con sus hijos. Es triste de aparoles, mirar en los andenes o en los parques que muchos de ellos ni siquiera una carpa tienen para favorecerse en la noche del sereno ni nada. Y en los semáforos, estos niños expuestos también ahí al peligro, junto con sus padres, tratando de vender algún objeto, un artículo, así sean colombinas o algo, pero muchos de ellos de pronto con el estómago vacío porque no tienen las capacidades que muchos tenemos de estar con buena alimentación. En cuanto a la educación, también en los colegios se mira también que les hacen como el feo, pero también son seres humanos, como lo he dicho, y debemos ayudarnos mutuamente todos. Entonces no es mirar tampoco lo malo de ellos, porque también algunos de nosotros podríamos ir al país de ellos y viceversa, de pronto nos van a recibir allá con malas actitudes, y el hecho es ayudarnos mutuamente y estar siempre pues pendientes de tender la mano cuando se pueda. Gracias. Pues yo diría lo mismo. De todas formas nosotros tenemos que ser, porque todos somos, como dice, todos somos hermanos y todos tenemos nuestros defectos, pero igual nosotros tenemos que acogerlos, darles como dicen, ese cariño de que entre ellos pueden haber, como dicen, personas buenas como personas malas, pero de todas formas todos tenemos los errores. Entonces, más que todo, nosotros tenemos que ver lo de los niños, los hijos, como digo, los abuelitos que de verdad tanto lo necesitan y es una gente que si a nosotros nos tocara eso, pues tenemos que ponernos en la situación de ellos, que ellos también sufren. Ellos arriesgando la vida cuando les tocó migrar y todo, aguantan mucha hambre, descalcitos. De todas formas, eso es una solidaridad por ellos. Gracias. La cuarta pregunta es, ¿cree que la actitud de rechazo se ve sesgada por las creencias culturales o la falta de conocimiento? Pues puede ser por falta de conocimiento, pero para eso necesitaría uno personalmente tener como un acercamiento a ellos, con la gente de ese país, porque uno no ha tenido la cercanía de estar con ellos y saber qué es lo que ellos piensan, pueden. ¿Y quién más? Es lo mismo, yo también opino lo mismo, falta de conocimiento, no ponernos en los zapatos y en el corazón de estas personas, ¿sí? Porque solamente Dios sabe por qué los hicieron emigrar de una situación en un país por culpa del gobierno de allá, ¿sí? Entonces tuvieron que buscar refugio en otros lados, buscar donde a buscar más como un futuro mejor para ellos, ¿cierto? Llegaron aquí a Colombia, sí les prestaron ayuda, pero entonces uno pues salió mucha discriminación porque unos los rechazaban, otros no, ¿sí? Entonces eso es lo que no estoy de acuerdo, porque como dicen, si para Dios no hay acepción de personas, nosotros tampoco podemos estar rechazando a nadie, ni nada de eso. Nadie sabe con la sed que ellos vinieron aquí a Colombia, ¿sí? Pero entonces, esa sería mi opinión. Tal vez nos faltó mucho conocimiento, mucho saber entenderlos también, cada uno de ellos, porque uno nunca sabe, de pronto le toque a los colombianos también emigrar, uno no sabe, dependiendo del gobierno que tengamos. ¿Sí? Entonces es de ponerse uno también en los zapatos de ellos. ¿Sí? Gracias. Yo digo lo mismo en cuanto a es la falta de conocimiento de todos nosotros.
puesto que no nos hemos dado la tarea de investigar la cultura de ellos, así como ellos sí se han adaptado a nuestra cultura y cada uno tenemos nuestros gustos o nuestras formas de hablar, de expresarnos diferente de un país al otro, pero sí nos ha hecho falta bastante conocimiento para poderlos entender y comprender y saber que hay que reconocerles que son personas supremamente inteligentes, muy habilosas, ellas y ellos, tanto hombres como mujeres, se adaptan a un trabajo con facilidad y son de ejemplo para muchos colombianos que desafortunadamente también viven de pereza o les gusta vivir como holgazanes, mientras que muchos venezolanos sí nos dan ese ejemplo. Desde tempranas horas trabajan en los diferentes lugares, sean restaurantes, sean cafeterías, peluquerías, Barriendo una barberías, calle. todo en el comercio hoy en día sí se ve bastante venezolano trabajando. Entonces sí nos falta es más conocimiento en cuanto a ellos y a ellas. Yo diría que yo opino lo mismo. Falta de pues, sí, conocimiento como dicen, de nosotros con ellos. Porque como uno no puede, digamos, uno tiene que conocer su personal. Pero igual tenemos que recibirlos con mucho cariño y con mucho amor mientras que adaptan el país. Quinta pregunta. ¿Cuáles actitudes considera que tiene una persona que ha tenido que migrar? Pues sería como triste tener que salir uno de su país y tener que enfrentar otros dialectos, de otras personas con otras costumbres. Eso sería muy triste para uno. Bueno, yo por mi parte digo que la actitud es de mucha valentía. Salirse uno del país de uno a ir a conocer otro país sin el conocimiento cómo los van a recibir, si van a ser bienvenidos o mal recibidos, ¿sí? Entonces sería algo para ellos, un dilema muy difícil, ¿sí? Sin embargo, ellos se arriesgan, ¿sí? Al todo por nada, ¿cierto? A ver cómo les va. Pues varias personas llegaron, encontraron buen recibimiento, buen albergue y todo esto. Otras personas no, tuvieron que sufrir, tuvieron que enfrentarse a otro mundo distinto al que estaban acostumbrados a vivir. Claro, es una buena pregunta porque nos pone a pensar si nos tocara hacer eso, o yo en mi caso, me tocara hacer eso. Claro, uno lo primero que piensa, y más cuando se tiene, por ejemplo, un hogar formado, que es el esposo, la esposa y los niños, dice, no, caramba, pero me tengo que ir porque aquí ya la situación se puso crítica. El hecho de salir de pronto con alguna capacidad de dinero, o pueda que no, llame a algún familiar, si de pronto ya en ese país, en esa ciudad está algún familiar, algún conocido, si no lo hay, pues entonces con mayor veras, ¿qué hago? Voy a llegar a un lugar desconocido donde no sé hacia dónde queda el norte, el sur, el oriente, el occidente de ese país, qué transporte debo coger, cómo debe ser la situación allá. Es cosas que uno se arriesgaría a pensar mucho y digo, uy, debe ser duro, ¿cierto? Pero, sin embargo, cuando hay una situación difícil, pues tocó echarse un lago para saber si puede nadar, ¿sí? Muchos de ellos de pronto sí lograban encontrar un lugar o encuentran una familia o donde estar en un lugar cómodo, pero hay otros que no. Entonces, si uno se pone en ese lugar, es muy difícil las consecuencias que verdad ellos desde el momento que empiezan a analizar cómo y cuándo van a suceder las cosas, qué voy a hacer, para dónde voy a coger, es muy difícil para esta población o para cualquier ser humano que nos tocara en algún momento hacer esto. Pues sí, yo diría lo mismo. Para ellos fue, o sea, difícil, porque al momento de que ellos tuvieron que salir de allá de su país, empezando a pensar que si la frontera los iban a dejar pasar o no, ellos como dicen, con sus trasteos, sus maletas, y seguir el camino a donde les tocara trochas o camino, carretera, lo que fuera, y pensando si hasta el momento de donde ellos iban a llegar, cómo los iban a recibir, cómo los iban a tratar. De todas formas, ellos venían en situación de que
difícil que ellos, cómo sería para llegar. Ok, muchas gracias. Esto fue muy satisfactorio el conocimiento que hemos recibido de ustedes. Y gracias. Gracias a Gracias usted. por su Gracias. tiempo. Muy amables. Ok, gracias. Bueno, a a usted muchas gracias.